El ney es considerado símbolo del ser humano perfecto. Es la flauta más antigua que se conoce. En las pirámides del Antiguo Egipto hay grabados donde hay músicos tocando este instrumento. Pues este es el abuelo de la guitarra española. Es un instrumento maravilloso también. Y en la antigüedad este instrumento tenía 4 cuerdas. Cada cuerda correspondía con uno de los 4 elementos. Y Rumi decía que la música es el alimento de quienes buscan el amor y el consuelo de quienes sufren. El corazón del hombre es un instrumento musical que tiene una música grandiosa dormida en su interior. Por la frecuencia se crea una invocación y aparecen los seres que están conectando con esa frecuencia y con ese trabajo. En cada pregunta, un portal. En cada encuentro, una transformación. Esto es Salto de Conciencia, con Javier Esteban. Un podcast para explorar las profundidades del ser humano y conectar con las voces que iluminan nuestro camino. Hoy con Ignacio Béjar, compositor y musicoterapeuta sufi. Bienvenidos a este nuevo programa de Salto de Conciencia en Televisión Consciente. Hoy tenemos con nosotros a Ignacio Béjar. No es fácil definir a Ignacio Béjar. Ignacio Béjar es un viajero en busca de la conciencia a través de la música. Es compositor, musicoterapeuta sufi y yo diría que es un investigador espiritual. Ignacio tiene linaje, el linaje lo emparenta directamente con la guía del maestro turco Dr. Oruç Güvenç, al cual he tenido el placer de conocer y seguir durante años. Y Ignacio vive para la música, porque la música es su instrumento para conseguir aproximarse a lo que él denomina la divinidad. Recientemente ha presentado un libro que veremos en pantalla que se llama El artista infinito, en realidad una autobiografía de su peregrinaje espiritual. Está en línea, aunque de principios cristianos, está en línea con la orden Mevlevi, cuya raíz se remonta a las enseñanzas de Rumi, el poeta más leído de todos los tiempos en la actualidad. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches.
Estabas improvisando. Claro. ¿Para qué sirve esto que has tocado? Bueno, pues es la base de la musicoterapia sufí, donde se utilizan diferentes escalas orientales que se llaman maqams, que son diferentes a las escalas occidentales, y cada una influye en diferentes partes del cuerpo, crea diferentes estados de ánimo, influye también en diferentes órganos y, bueno, sana un montón de enfermedades. Y esto no es algo aleatorio, sino que hay sabios de la antigüedad, como por ejemplo Avicena, que ya escribe esto en su tratado de la medicina, el canon de la medicina, que es la base que utilizó mi maestro, el doctor Orochi Kumench, cuando hizo su tesis doctoral sobre la musicoterapia, porque tiene varios capítulos dedicados a la música, porque Avicena también era músico. Oruch, hay que decir que aparte de tu maestro y ser un músico excelente, era psiquiatra, era psicoterapeuta también. Sí. Y provenía, corrígeme si me equivoco, de parte de su familia del sur de Rusia, de los pueblos turcos que habitan De allí. Kirguistán. Y incorporó a la terapia occidental en Alemania y en Austria, fundamentalmente a través de la cátedra, todo este tipo de músicas, ¿no? Entre otras, recupera la famosa danza Batsi, ¿no? Sí, esto es algo único, prácticamente. Sí. Yo te voy a decir, cuando has tocado esta pieza, yo he tenido la sensación de como de pertenencia, ¿no? Como si volviera a un lugar donde estuve, y que nunca me fui. Pues sí, lo has captado porque esta escala, este maqam, que maqam significa estación, se llama Aksemasirán. Y tiene una función ya comprobada después de muchos siglos, de utilizarlo muchos siglos en los maristanes, que son los hospitales antiguos. Maristanes, en los hospitales antiguos de Al-Ándalus y de todo Oriente Medio, hospitales islámicos, ¿no? Donde se utilizaba la música para curar, como una forma más de medicina, ¿no? Entonces, esta concretamente se llama Aksemasirán y me encanta porque es una escala que trae creatividad e inspiración. Es una escala que sirve para cuando una mujer está embarazada, tenga una buena relación con el feto, incluso se consigue que ese niño viene de nalgas, se dé la vuelta, facilita el parto y también, bueno, trae una información de algo nuevo que nace, ¿no? Entonces es la creatividad en estado puro, pero también es volver al origen, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Esa pertenencia, de dónde venimos, a dónde vamos, de la fuente, ¿no? A ver si ha recreado un parto. Pues nunca se sabe. Nunca se sabe. Te puedo decir que a veces hay experiencias donde hay como un renacimiento, ¿no? Sí. Ya, como decía Jesús, ¿no? Que hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Pues es esta información que hay aquí, ¿no? En esa escala. Me estaba acordando de esta frase, esta máxima de Rumi. Claro, este programa sin Rumi no se podría haber hecho, ¿no? Ya te digo. Rumi, sobre todo, es un maestro, corrígeme si me equivoco, de una orden espiritual que se transforma completamente porque él en realidad es un jurisconsulto, es un hombre, digamos, del staff religioso, por decirlo de alguna manera, cuando descubre a un derviche, ¿no? O cuando un derviche lo descubre, ¿no? El famoso Shams de Tabriz, ¿no? Que lo vuelve loco, ¿no? Sí. Hay una película turca maravillosa, estoy acordando, y Rumi decía que la música es el alimento de quienes buscan el amor y el consuelo de quienes sufren. Sí. No está mal, ¿eh? Bueno, maravilloso, pero hay otra cita, sí, que es mi lema, porque bueno, cuando la leí me tocó directamente el corazón, nunca mejor dicho, y que dice: el corazón del hombre es un instrumento musical, que tiene una música grandiosa dormida en su interior y que está esperando el momento adecuado para ser interpretada, cantada, expresada, y es por medio del amor que ese momento llega. Toma ya. ¿Y esto de cualquier hombre? Sí, esa música está dentro de cada uno, pero claro, hay que activarla. Es como activar la chispa divina que todos tenemos en nuestro interior. Claro, hay que dar con la tecla, ¿no? Con la vibración adecuada, ¿no? Para que la gente nos entienda, Jalaluddin Rumi funda esta orden Meulevi. Me explicabas ayer que el giro no es de los Meulevi, se ha girado en todas las culturas. Sabemos que prácticamente todo esto de lo que estamos hablando se practicaba en Grecia, ¿no? Sí. Y se ha dicho también que el sufismo es una especie de resonancia neoplatónica, ¿no? Los conocimientos de los sufíes son neoplatónicos, ¿no? Tú te defines como sufi, pero tú eres cristiano. Bueno, es que sí,
Para mí, digamos que el eje de mi camino está en el mensaje de Jesús, incluso más allá de cualquier religión oficial, ¿no? O sea, más allá del cristianismo. Pues yo creo que Jesús no vino aquí a fundar una religión, sino a dar un mensaje para la humanidad, para la liberación de la humanidad, para que el ser humano desplegara todas las capacidades que tenemos dentro. De hecho, mira lo que decía a sus discípulos, decía, las cosas que yo hago, incluso mayores, pueden llegar a hacerlas vosotros. Entonces, él todo el rato intenta transmitir esto, ¿no? Que el ser humano tiene en su interior algo tremendo, que somos el templo del Dios vivo, pero hay que activar eso. Y para eso hay que trabajar interiormente, claro. ¿Y qué tiene, claro, perdona que te interrumpa, qué tiene que ver esto con tu entendimiento? ¿Tú cómo entiendes la musicoterapia? Para mí la musicoterapia es, pues, como una forma de, bueno, para mí, lo que te dije antes, es como una forma de hacer una transfusión de amor. Cuando yo hago la musicoterapia, lo hago sobre todo improvisando, y bueno, siento que entro en un estado de oración y de meditación a la vez, donde creo una conexión con la fuente divina para traer la información de lo más sutil aquí, a la Tierra y a la humanidad, que es lo que hacen los derviches cuando giran, ni más ni menos. Exacto, ¿no? El brazo arriba, el brazo es abajo, lo mismo, traer el cielo ahí está, a la para tierra, traer ¿no? las bendiciones del cielo y de Dios aquí a la Tierra a través del corazón, porque esta es la función de un músico sufí. O sea que como en el mundo platónico tú te inspiras, conectas con algo parecido a un mundo de las ideas, ¿no? Un barzaj, un mundo intermedio, ¿no? Sí, sí. Y traes estas melodías y cómo afectan al cuerpo. Vamos a ir entrando poco a poco. Sí, sí, sí. ¿Sabes? En esta televisión amamos la música, la vibración. De hecho, hay un gran documental, hay un curso también sobre vibración y sanación, los hay también sobre música de gong. Hay una orientación neurocientífica, pero esta orientación de hoy es completamente distinta. Así que vamos a seguir avanzando en lo que es este trabajo casi de hablar con la música. Genial. ¿Vale? A mí sí me gustaría hablar un poco del ney, que es el primer instrumento que he ¿Puedes utilizado. ¿Puedes enseñarlo? Sí. Claro, que ney significa caña en farsi, en el idioma persa. Y es la flauta más antigua que se conoce. Bueno, es tan humilde como una simple caña, ¿no? Y de hecho, pues esto tiene relación con lo que hablamos de la musicoterapia, porque la musicoterapia viene de mucho antes, de tiempos ancestrales, ¿no? En las pirámides del Antiguo Egipto hay grabados donde hay músicos tocando este instrumento, no este mismo, sino uno parecido. Una caña, una ¿no? caña con unos agujeritos. Con 7 agujeros, pero no lo hacen solamente para una fiesta, sino que a lo mejor están tocando y ahí hay alguien que está haciendo una operación a un hombre abriéndole la cabeza, o una mujer que está dando a luz, o están utilizándolo para una cura de fertilidad. O sea, ya en esa época se conocían las propiedades terapéuticas y sanadoras de la música, que lo concebían como algo sagrado, algo que ahora hemos erradicado totalmente. Se ha perdido totalmente. Se ha perdido. Y siento que en mi trabajo rescatar esa esencia sagrada de la música como forma de sanación y de unidad. Luego también en la antigua Grecia se utilizaba este instrumento. Pitágoras era uno de los que utilizaba los instrumentos musicales para sanar en Crotona, en su escuela, pero también ahí recomiendo al que le interese el tema leer un libro muy interesante de Peter Kingsley, que se llama En los oscuros lugares del saber, y hay un capítulo dedicado a los sacerdotes de Esculapio, que era el dios de la medicina, y utilizaban este instrumento concretamente, y hacían unos rituales pues muy parecidos a los que he aprendido con Oruch, con mi maestro, que eran le llamaban incubación, era un ritual de muerte y renacimiento. Utilizaban concretamente este instrumento, la lira y la voz, y conseguían que la persona muriera y renaciera. Entraba en un proceso donde iba a lo más profundo, a su sombra, a lo más oscuro, para resolver los conflictos. Estaban en un estado de trance o semitrance, a veces podía durar días incluso, y luego cuando volvían, Apolo los traía otra vez a la luz del sol y eran otras personas, estaban renovados. Otra vez lo mismo que he dicho antes, hay que nacer de nuevo del agua del espíritu. Nos hemos olvidado de todo. Es que ahí está. ¿Qué instrumento vas a tocarnos ahora? Bueno, pues mira, bueno. Eso es. Causa furor, se llama rebab. Ese señor es un rebab. Un rebab. Este lo tocaba Rumi, ¿eh? Sí. Primero a ver si está afinado. Pues está hecho con un coco.
Está hecho con piel de pescado, diferentes tipos de madera, y esta primera cuerda está hecha con crines de caballo. Igual que el arco, está hecho con crines de caballo. De hecho, este instrumento, mejor así, este instrumento de cuerda frotada no empieza a utilizarse hasta que el ser humano domestica los caballos. Y esto sucede en Asia Central hace miles de años. Entonces se considera como un intermediario entre el ser humano y la naturaleza, y los espíritus y la naturaleza. Vamos. Pero quiero contar antes una anécdota. Bueno, no, primero lo toco y luego cuento la anécdota. Como tú quieras. Sí, voy a tocarlo. Madre mía. Fíjate que al oírla, sobre todo cuando has empezado a cantar, era como subir por una espiral, ¿no? Sí. Hacia el cielo, no sé, o subir a través de una espiral. Claro. Pero, ¿qué utilidades tiene esta pieza que has tocado? Mira, he improvisado sobre una escala oriental, ¿Sí? un macán que se llama Sega. Sega. Y bueno, tiene una serie de propiedades. Una de ellas es que afecta a las neuronas, al hígado, pero para mí la más importante es que crea un estado místico de conexión con la fuente divina. Es lo que tú has sentido. Facilita Sí, crea ese estado. Incluso, bueno, se puede utilizar incluso para ayudar a personas que han fallecido para que vayan hacia la luz, ¿no? O sea, es algo muy potente. Y quería contar la experiencia esta que tuve con este instrumento, con un caballo, porque es algo muy bonito. Porque hay mucha gente que piensa que estos efectos que se producen con la musicoterapia, que pueden ser subjetivos, por eso la gente en mis talleres o en mis sesiones privadas tienen experiencias increíbles, ¿no? Bueno, que dejan sin aliento, pero resulta que un día llevé este instrumento a la finca de unos amigos que tenían un caballo. Me habían dicho que tenían un caballo muy bonito, como los caballos de los indios americanos, con manchas de colores.
Y claro, sentí, digo, bueno, como tiene crines de caballo, pues a lo mejor hay una resonancia. Voy a tocarle el rebab. Voy a tocarle el rebab. A ver, y bueno, ¿qué pasó? Pues el caballo estaba en la montaña y cuando empecé a tocar, el caballo se acercó y se puso a mirarme así con mucha curiosidad. Y empecé a tocar, como he hecho ahora, ¿no? Además, esta misma escala. Empecé a tocar y bueno, cuando empiezo a cantar, el caballo empieza a hacer así, como si estuviera vomitando, pero no estaba echando nada. Luego, cuando sigo haciendo armónicos, como he hecho antes, pues resulta que empieza a hacer caca todo el rato. Una purga, le hiciste una purga al caballo. Bueno, ahora verás. Y ahora resulta que cuando sigo con la melodía y tal, se me acerca y se pone a mirarme así como dándome gracias, ¿no? Y todos los que estaban allí estaban alucinados diciendo, bueno, nunca ha hecho el caballo esto. Total, que a la semana me escribe la dueña y me dice, Ignacio, tú no lo sabías, pero este en realidad era una yegua que había perdido un potrillo hace un año. Y desde que perdió el potrillo, no dejaba que nadie se acercara. De hecho, te pegaba bocados, iba a acariciar, te pegaba bocados, te pegaba patadas. Desde que la has tocado ha cambiado totalmente. Ahora está mansa, juguetona, deja que la acaricie, tuvo una sanación. Eso de que la música amansa a las bestias. Amansa a las fieras. Bueno, Orfeo ya decían que con la música era capaz de conectar con todos los seres, con las plantas, con los animales, con las piedras. Yo tengo estas experiencias con mi trabajo, ¿no? Hemos hablado en este canal, como he dicho antes, hay diferentes enfoques, ¿no? Pues la música produce oxitocina, la música produce un efecto cerebral, produce un efecto muscular, pero este enfoque es otro, ¿no? O sea, tú estás partiendo de la música como conexión sagrada, ¿no? Ahí está. Es que es algo que se ha olvidado totalmente. De hecho, la música y en realidad todo el arte surge en los principios de la humanidad con este concepto. No se concibe como algo intelectual como hoy en día, sino que es algo sagrado. Es algo para crear una conexión de unidad, para sintonizar a todos los asistentes en la misma frecuencia, que es la frecuencia del corazón, y sintonizarlos con la tierra y con el cielo. Y a partir de ahí es como se produce la sanación. Sí, pero es como decir que hay un camino humano que está muy bien, que es la ciencia, la neurociencia, que avanza mucho además, y que trata de explicar lo que sentimos, pero trata de explicar lo que sentimos por unos efectos físicos. Claro. Pero nosotros no somos solamente física, somos química y somos energía, ¿no? Digamos que esa es la punta del iceberg. Vamos a entrar luego en ello, pero te lo suelto para que puedas ir pensándolo, porque ¿cómo es posible que un instrumento material genere una energía que a un cuerpo lo transforme por dentro? Claro. Vamos a oír música y luego nos lo cuentas. Venga, vale. O si quieres te lo cuento ya, ahora. No. Luego, venga. Bueno, pues a ver, ¿qué iba a tocar? Ah, Husseini. Este es el oud. ¿Quién es este señor? Pues este es el abuelo de la guitarra española. Es un instrumento maravilloso también. Y bueno, es muy interesante porque la musicoterapia sufí se basa en la medicina medieval. Y en la base de la medicina medieval se basaba en los 4 elementos. Y en la antigüedad este instrumento tenía 4 cuerdas. Cada cuerda correspondía con uno de los 4 elementos. Y cada órgano estaba asociado con alguno de los elementos. Entonces, cuando había algún problema, por ejemplo, en un órgano que tenía relación con el fuego, se tocaba una escala que tenía que ver con eso y armonizaba esa parte. Luego explicaremos la causa científica de esto, porque la tiene. Claro. En Alemania cogen a tu maestro, ¿no? Bueno, a nuestro maestro en cierto sentido, Oruch, ¿no? Y se lo llevan para allá. Y dicen, que está recopilando estos saberes ancestrales, ¿no? Nos lo traemos aquí. Sí. Y bueno, ahí voy a tocar una escala que se llama Husseini.
bisabuelo de la guitarra española. Totalmente. Increíble. Sí. ¿Cómo funciona esto? Porque tú no eres científico, ni en este canal hay mucha información, pero ¿cómo funciona esto para nosotros? Mira, es que, claro, esto tiene una explicación científica y es que actúa a través del nervio vago. El nervio vago que comienza en los oídos. Pasa por toda la columna vertebral conectando los diferentes órganos principales. Claro. Entonces está activando toda la energía que hay ahí, ¿no? Desde el oído, fíjate. Esto es una explicación científica, ¿no? Entonces, claro, en la antigüedad ya sabían que ciertas escalas te iban a influir en diferentes partes, ¿no? Diferentes músicas iban a influir en esas diferentes partes. Igual con esta relación que he dicho de los 4 elementos, ¿no? Que claro, hoy en día no... Está la curación, digamos, matérica, ¿no? Pues tú tienes el hígado mal, ¿no? Imagínate, el hígado graso. Entonces hay un macam específico, hay una música, no entiendo. Pero luego hay otro tipo de aproximaciones. Por ejemplo, escuchando esto me venía como la aceptación, como se producen curas a distintos niveles, como una cebolla en capas, ¿cómo va eso? Claro, porque ahí está el tema. Por ejemplo, este macam que se llama Husseini sirve para curar las enfermedades del corazón y del alma. Pero sí, pero claro, corazón es una cosa, ¿no? Y alma es otra. Pero fíjate cómo lo conectan, ¿no? Sí. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque no hemos hablado de esto, pero en la musicoterapia sufí, cómo funciona es que armoniza al ser humano en sus diferentes niveles. No solamente el cuerpo físico. Bien. El cuerpo físico, digamos que es la punta del iceberg, pero eso está conectado a nuestra parte emocional, nuestra parte psicológica, nuestra parte energética y nuestra parte espiritual también. Cuando hay desconexiones entre esas partes es cuando surge la enfermedad. Entonces es muy común, y bueno, yo llevo más de 20 años trabajando con esto en todo el mundo, es muy común que a lo mejor una persona pues tiene una experiencia con este macam concretamente, donde siente que el corazón se le desbloquea. Mucha gente que me dice, es que sentía como si tenía una piedra toda mi vida de 100 kilos en el corazón y de repente ha hecho así, ¡pum!, ha salido disparada y de repente me siento como que respiro mejor, como que veo las cosas de otra manera y a partir de ahí tienen un cambio en sus vidas. Porque no influye solo a nivel físico, sino que energéticamente estamos interconectados a todos los aspectos de nuestra vida y a las demás personas también. Entonces pasan muchas cosas, que es lo bonito. ¿Te acuerdas de aquel libro, cómo se llama, de Emoto, de la música, sí, que viene el agua? Sí, los mensajes en el agua, sí, claro. Ahí se ponían distintos tipos, si no recuerdo mal, ¿no? Claro, no. Hablaba de algo de Elvis, yo no tengo manía a Elvis, pero bueno. no podía Bueno, es que es muy interesante, porque claro, primero lo hacía con palabras escritas, pero luego utilizó la música. Y entonces cuando ponía música de Mozart o de Bach, o música de canto gregoriano o de cantos tibetanos, pues los cristales que salían del agua sometida a esa influencia eran maravillosos, preciosos. Bellos. Bellísimos. Para que la gente lo bellísimos. Pero cuando cogía el agua contaminada de un arroyo, no se creaba cristales. Eso era prueba de que la armonía existe en el universo y que es súper importante. Y ahora resulta que cuando ponía música de heavy metal, pasaba igual que con el agua contaminada del arroyo. No creaba cristales. Pero leyendo el libro, de repente me encontré que cuando ponía la música de Elvis Presley, los cristales se partían por dos. Y esto tiene que ver, claro, con una cosa muy importante, que es una cosa que quiero comentar, que es el poder de la intención. Exacto. Porque nos quedamos con la forma, sí, las escalas, tal, la música que es bonita, pero ¿qué hay detrás? Es como si fuera... Pero del intérprete, del compositor, de todos... De todo influye, pero sobre todo el intérprete, sí, es muy importante. Bueno, el intérprete, no lo he dicho antes, pero tiene que ser, el músico sufí tiene que ser como un canal puro, para atraer las bendiciones del cielo a la tierra, entonces tiene que purificarse él, para que todos sus chakras y todo su ser esté alineado, ¿no? Para traer esa información y no interferir. Y tener una intención directamente de amor, ¿no? Cuando no hay esa intención, la intención es otra, también llega. Si pones una intención negativa, esta intención va a llegar, como lo que decía el doctor Emoto. ¿Por qué? Porque nosotros somos agua, entre los 70 y 80%. Entre otras cosas somos agua. Y esta información está llegando. Claro. Entonces, quería contar la primera experiencia que tuve con el NEI, donde aprendí la importancia del poder de la intención, que me quedé a cuadros. Yo llevaba un año aprendiendo con Oruch, ¿no? Y bueno, todavía no dominaba bien el NEI, pero un día lo llevé a un encuentro de terapias alternativas, allí por la zona de Cádiz.
Y bueno, un amigo hizo un taller de gestal, que yo no participé, y cuando terminó el taller tumbó a la gente en el suelo, y con los ojos cerrados, y coincidió, esta es una sincronicidad como muchas que me suceden constantemente, coincidió que en ese momento yo tenía que pasar por allí para ir al cuarto de baño, era la única forma de ir al cuarto de baño. Y me dice, Ignacio, tráete el ney y toca ahora que está la gente tumbada. Entonces me llevé el ney y quería tocar Axemasirán, que es la primera escala que he tocado con el ney. Y me puse a improvisar, pero no me acordaba bien de las notas. Y toqué otra, que sirve para algo totalmente diferente, ¿no? Y bueno, pues pensando, bueno, nadie me conoce, nadie sabe que este es un ney ni nada, o sea, que da igual. Bueno, pues resulta que cuando terminó de tocar, este amigo dice, no, ahora vamos a hacer un círculo, Ignacio, quédate, que vamos a comentar las experiencias que han sucedido en el taller. Y la primera mujer que empieza a comentar venía con 2 niñas. El Axemasirán, como he dicho antes, tiene que ver con la relación de la mujer con el feto, la creatividad, la inspiración, todo esto. Y resulta que esta mujer dice, yo cuando he estado ahí tumbada, con los ojos cerrados, que sonaba una música muy rara, he tenido la misma sensación de placer que cuando estaba embarazada de mi segunda hija. Y además he sentido que tengo que hacer algo que no he hecho hasta ahora, como bailar, cantar, algo así. Y yo he extrañado, digo, pero si yo no toco esa escala. Ahora otra mujer a continuación dice, sí, a mí me ha pasado lo mismo. Resulta que yo llevo un año que estoy escribiendo poemas, reflexiones, y el rato que he estado ahí he sentido que tengo que sacar un libro. O sea, abre la creatividad, de algún modo. La creatividad. Pero era otra melodía, dices tú, otra escala, perdón. Toqué otra escala. Y ya no entendía, digo, ¿esto cómo puede ser? Entonces llamé a Horus y dije, oye, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Por qué pasa esto? Y él me dijo una respuesta muy clara. En el Corán se dice que la intención es mucho más importante que la acción. Y ahora, meses después, compré un libro que se llama Sonidos que sanan, de Jonathan Goldman, un musicoterapeuta muy reconocido a nivel internacional, y contaba una experiencia parecida, porque él está investigando qué es lo que sana realmente. Él trabaja con el canto armónico y tenía un amigo que era físico con el que estaba trabajando conjuntamente para investigar esto. Y entonces él contaba que tenía 2 discos de vinilo con la misma sinfonía de Beethoven, la sexta era, creo. Y además tocada por la misma orquesta, encima, ¿no? Y ponía uno de los discos y entraba en un estado de felicidad, de paz, estaba en la gloria. Pero ponía el otro y era todo lo contrario, no podía escucharlo más de 5 minutos. No cites a los directores. ¿Eh? No, además no sé los nombres. Y entraba en una tensión tremenda y decía, ¿esto cómo puede ser? Si son las mismas notas y los mismos músicos. Y ahora cuando mira a los directores, investiga la vida de cada director, ve que el primero era una persona bondadosa, cariñosa con todos los músicos, los trataba como si fueran su familia, pero el segundo era un tirano. Se lo comentó a este amigo que era físico y le dijo, claro, dice, porque la frecuencia es portadora de la conciencia. Oh, ya. Y crea esa fórmula, ¿no? Frecuencia más conciencia igual a sanación. Pero yo con mi investigación he desarrollado otra fórmula, que es, porque no solo la frecuencia, sino la música. La música son frecuencias que están ordenadas. Es la creatividad jugando con las frecuencias, que va más allá. Música más conciencia, más amor, porque el amor me parece fundamental para esto, igual a sanación. El amor es lo que sana, de mi experiencia. Si tú haces esa misma música, esas mismas escalas, por ejemplo, que se supone que son sanadoras, pero tu intención es otra, no produce el mismo efecto. De hecho, yo siempre hago este comentario, digo, bueno, son escalas que se utilizan en la música turca. Si de verdad solamente las escalas son las que curan, pues los turcos estarían iluminados todos. No lo están y no es todo. así, no. Claro. Así que me gusta hablar de esto, porque es algo que va más allá, ¿no? Muy bien. Ahora continuamos. Si quieres tocarnos algo más. Vale, sí. Pues, a ver, sí. Rebab y voz. El rebab con una escala, un macán, que se llama Nihaben. Nihaben. ¿De dónde es originario esto? Pues esto es de Turquía, es de Turquía, pero hay instrumentos similares en Asia Central. De hecho, recomiendo ver una película muy bonita que se llama La historia del camello que llora, donde hay una historia muy bonita de sanación de un camello con un instrumento así. Vamos allá.
Ha sido como una especie de lamento y encuentro esto, ¿no? Un poco así. Sí. ¿Qué hacías con la voz? Este sonido final, gutural. Eso es, bueno, el canto difónico, que es una técnica que se ha desarrollado en Asia Central, sobre todo en la zona de Mongolia y de Tuva, y se utiliza con sentido chamánico. Como dije antes, este instrumento pues, se utilizaba para conectar el ser humano con la naturaleza, con los espíritus de la naturaleza, igual que el caballo. Y entonces esto también hace eso. Bueno, ahí he descubierto una cosa muy interesante con los armónicos, ¿no? Todos estos instrumentos que utilizo tienen una gran riqueza de armónicos, a diferencia de los instrumentos occidentales. Los instrumentos occidentales se han desarrollado para que tengan más cantidad, para que el sonido sea más limpio y más potente. Y han despojado de muchos armónicos. Los armónicos es esto que he hecho con la voz. Y mi investigación, lo que he visto que los armónicos son como puentes entre diferentes planos. Esto crea un puente entre diferentes realidades. ¿Cómo definirías un armónico para...? Bueno, pues ya habéis visto lo que hago con la voz. Hay una base, que es la voz como más presente, pero luego hay otras como voces que están pululando por encima. Como si fueran delfines así, ¿no? Saltando por encima del mar. Esos son los armónicos. Pero son como fractales. Son fractales y entonces es como abren puertas, ¿no? Vamos a hablar de cosas raras. Yo en alguna sesión de tu escuela, contigo, sí. En algún curso colaboramos, que yo iba a ver las imágenes. Claro, esto genera un campo de imágenes, de pensamiento, cosas. Claro. Y en algún curso he tenido la sensación siempre de presencia. Si la gente... Cuando se tumba, porque tú para trabajar pues hay una parte importante, se tumba, tú vas tocando instrumentos, el clarinete, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gente pues entra en un estado especial, modificado de conciencia, amplificado, y nota que hay presencias. ¿Esto cómo son intermediarios? Son... Claro. Es que, claro... Están aquí porque son presencias normalmente de maestros. Tiene que ver con lo que acabo de decir. Estos armónicos abren una puerta a realidades que están aquí, pero que normalmente en estado de vigilia no percibimos. Otras dimensiones. De hecho, a mí no me gusta hablar de estado alterado de conciencia. He dicho modificado. Modificado, pues porque yo pienso que el estado alterado de conciencia es el que tenemos normalmente, que no nos estamos enterando de nada. Estamos viendo una realidad muy limitada. Cuando ves el telediario, vas a votar, todo esto es alterado, ¿no? Eso es alterado, ¿no? Y la vida cotidiana, las ondas beta, ¿no?, del cerebro, ¿no? Entonces, esto te impide conectar con ciertas realidades que están aquí sucediendo. Entonces, en los talleres que hago de musicoterapia sucede esto, que la gente empieza a percibir, bueno, pues alguien que le besa en la mejilla, en la frente, que le coge de la mano, que le da un mensaje. Esto es muy normal, porque todos tenemos guías espirituales, Concretamente, yo siempre lo digo, vamos a ver, yo el trabajo que hago no lo hago solo. Aunque vengo solo con mi instrumento, yo soy la parte visible, pero hay una cadena, hay un linaje detrás mío que me está acompañando. Y hay gente sensible
que los ven y se quedan sorprendidos. Hay gente que hasta ven a Rumi, ahí viene el Avi, a Horus, por supuesto, muchas veces. Sí, a Horus mucha gente lo ve. Sí. Y están ahí acompañados. Son los que hacen, yo siempre lo digo, son los que realmente hacen el trabajo. Puede sonar raro, pero... Esto suena como a Sheldrake, ¿no? Suena como sí. a campo mórfico. ¿Qué tiene que ver Claro, el campo mórfico? Bueno, totalmente. Vamos a ver, el campo mórfico es un tejido electromagnético que conecta a todos los seres de la misma especie. Pero hay unos bancos de información tremendos, ¿no? Por ejemplo, el sufismo tiene unos bancos, unas bibliotecas de información determinada. El sufismo concretamente, además, es muy amplio, porque es una gnosis que ha recopilado la sabiduría de la ciencia espiritual a lo largo de muchos siglos, incluso de milenios, de todo el mundo, ¿eh? De India, de China, de Persia, de Egipto, bueno, todo, de Grecia. Esa es la idea de Idris Shah y de que el sufismo no es preislámico también, aunque el Islam también se va a lo primordial. Yo lo siento preislámico. De hecho, para mí... ¿Lo sientes preislámico? Preislámico, sí. Para mí lo que hacía Pitágoras, estaba muy cercano al sufismo, ¿no? Y para mí los esenios, para mí eran sufís, pero eran anteriores al Islam, ¿eh? Entonces, ha recopilado toda esa información y entonces, ¿qué pasa? Pues que esto es como una invocación, ¿eh? Por la frecuencia se crea una invocación y aparecen los seres que están conectando con esa frecuencia y con ese trabajo, ¿eh? Y son seres pues muy elevados que vienen a ayudar. Te puedo contar experiencias increíbles. No te preocupes, que luego vienen dos señores de blanco, los van a ir llamando. Increíble, de gente que ha visto lo que venía y se han quedado como muy impactados. Tú estás hablando de una cadena de conocimiento, estás hablando de una tradición. Bueno, en este canal se ha estudiado la epigenética y la adaptación de la genética. ¿Y qué tiene que ver la tradición con esto? ¿Qué puede tener que ver? Hombre, totalmente. Vamos a ver, estamos hablando de alquimia interior. El sufismo habla de alquimia todo el tiempo. Pero esto es genética, epigenética. Pues es que es lo mismo, para mí es lo mismo, porque es que la alquimia, que es la transmutación de lo denso en algo más elevado. No puedes entrar en un estado de felicidad y de verdadero amor, conectar con el amor divino, si tú no haces una transmutación dentro de ti. La epigenética habla de esto, ¿no? De un cambio en tu realidad celular, física, pero que viene de tu realidad emocional y psicológica. Esto es pura alquimia, para mí, ¿no? Entonces, este tipo de sanación de la musicoterapia sufí lo que te hace es llevarte a un estado mucho más elevado, donde entras en un estado de felicidad, de realización, de plenitud, y ahí empiezan a desaparecer muchos problemas, muchas tensiones, muchos bloqueos y muchas enfermedades. Bueno, es que como llevo tanto tiempo haciendo tantos talleres, puedo contar tantas experiencias, pero hay mucha gente que dice, oye, que de repente se me ha quitado el asma, que la he tenido toda mi vida, que de repente... Sí, bloqueos emocionales. Bloqueos y cosas físicas también, orgánicos, tumores, de todo. O sea, y cosas físicas, toma de conciencia, de repente ver lo que no han visto en su vida y a partir de ahí tener un cambio total. Incluso tener experiencias de otras vidas y todo, o sea, muy fuertes, ¿no? Y ahí es muy importante también la intención del que toma la musicoterapia, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el último taller en Torronteras, sí, que era la visión que tuvo mucha gente, era la de su propia vida, como si fueran unas viñetas, en su mejor versión. Fíjate, cosa tan curiosa. Muy curioso. La mejor versión de lo que puede dar de sí cada uno es alucinante, es que es muy interesante. Porque empiezan a tocar instrumentos encima tuyo. ¿Cómo puede ser esto? Sí. Pues es que es muy interesante, pero es que además cada taller, cada sesión es totalmente diferente. Y suele pasar esto, que la mayoría de la gente tiene experiencias en común. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que se hace, el trabajo consiste en unificar la frecuencia del corazón de todos los asistentes. La gente, cada uno viene de un sitio con una historia diferente, cada uno de su padre y su madre, pero cuando llegan allí, todo se unifica, se armoniza, se crea una unidad realmente. Y hay una sensación de que todo el mundo pertenece a una familia común, ¿no? Y empieza a haber unas transmisiones que llegan a haber conexiones telepáticas. De esto también puedo hablar. Claro. De hecho, hablo en mi libro de esto, ¿no? Es posible que ¿no? esta visión que tenían todos tuviera algo que ver con la telepatía. Claro. Como cuentas en tu libro. Ahí está, porque para mí la telepatía no es tanto de la mente, es del corazón. Cuando sincronizan los corazones, ¡pum!, empieza a pasar cosas impresionantes. Y eso es muy bonito, porque ahí empieza la sensación de amor. El amor es sentir que el otro y yo somos uno. Es la unidad. Tú has estado en estos rituales que hacía Horus, que se pasaba 100, 120 días,
130 días. El último fue 114 días. 114. Sí, sí. Con el SEMA, ¿no? Sí, es como sí. la escucha extática de la música. Sí. Entonces os vais turnando los músicos. Sí, sí. Esto se hace en Konya, ¿no? Sí, No claro. lejos de la tumba de Rumi, ¿no? Claro. Y duran 114 días. Bueno, él empezó haciéndolo 3 días, 3 noches. Venían músicos de diferentes partes del mundo. Y durante 3 días, 3 noches se hacía música continuamente. Claro, los músicos nos íbamos turnando y la gente giraba sin parar. ¿Y eso qué hace? Eso crea precisamente una alquimia, eleva la frecuencia. Él lo tenía muy claro. Él decía, no, porque le preguntaban, ¿por qué quiere hacer tanto esto? La mujer le intentaba disuadir, pero ¿cómo vas a hacer en 114 días y 114 noches? La gente tiene que trabajar. Y él decía siempre, inshallah, inshallah. Y al final siempre se hacía. Y era una forma de elevar la frecuencia de la Tierra y de la humanidad. Y bueno, te voy a contar una sincronicidad que me pasó en el SEMA de 99 días y 99 noches, en Yalova, que es un sitio cerca de Estambul. Era una tequia, un edificio octogonal donde se hacía muy grande. Esta ocasión vinieron músicos de 90 países diferentes y gente a girar de todos lados. Y bueno, de repente se metió tantísima gente que allí no se podía ni respirar. Yo había estado tocando 2 horas y ya faltaba el aliento. Total, que salí fuera y era una colina donde se veía el Bósforo, ¿no? Y de repente veo 3 hileras de aves muy, muy grandes que se juntan en un mismo punto y empiezan a girar. En el mismo sentido que se gira en el SEMA, que es en el sentido del corazón, de derecha a izquierda. Y crean un remolino, crean una espiral. Pero después de un ratito empiezan a crear un corazón enorme. Yo no me lo creía, digo, bueno, ¿será que...? Bueno, puede ser, claro que... ¿Será que la falta de oxígeno me ha producido algo raro? Pero pregunté a una pareja que había allí, digo, oye, ¿habéis visto esto? Y, sí, estaban alucinando igual que yo. Habían creado un corazón enorme. Que esto para mí son mensajes divinos, ¿no? Porque ahora vienen a por ti, no te preocupes. Mi vida está plagada de esto, ¿no? De estas sincronicidades que son, pues mensajes, para mí son mensajes divinos que se manifiestan en esta realidad. Y es tan bonito. Rompe toda la lógica. ¿Qué lógica hay de que salga del SEMA y pase eso? Aunque no estamos en una sesión, te voy a pedir que toques como tocas el clarinete en las sesiones. Sí. Yo creo que es improvisado, libre, ¿no? Sí, no, el clarinete... Te acercas a la gente y totalmente. vas como sí, mirando los órganos. No es el clarinete normal, es un clarinete que se utiliza en la música popular de Turquía. Y claro, lo utilizo de una manera diferente a los demás instrumentos, porque con este instrumento tengo libertad para acercarme a las personas que están tumbadas a una distancia, bueno, de varios centímetros, y siento, el clarinete me dice dónde tengo que tocar. Es como una varita de Zaurí. ¿Quieres hacer la prueba conmigo? No sé Pues si nos pueden grabar entero, pero... sí, claro. Y entonces... Yo, lo que pasa es que me quedo sentado. Bueno, no pasa nada. Y entonces me va diciendo dónde la persona puede tener ciertos bloqueos. Y de verdad, durante muchos años la gente me dice, oye, ¿tú por qué me has tocado ahí? Digo, no sé, el clarinete se ha ido solo. Y me dice, es que ahí yo tenía un problema, me operaron, no sé qué, y siempre me lo confirman. Y no falla, es un chivato. Es increíble. Por favor.
¿Dónde me he ido? Madre mía. Notado, había un momento que me rebotaba un poco el jara. Esto me pasaba con el zen, ¿no? El jara, ¿no? Y entonces he inspirado más para bajar un poco tierra, para que no me... Sí, yo muchas veces me llegan percepciones de la persona, porque ya conozco unos códigos, ¿no? Acerca de la energía por donde va circulando, voy sintiendo lo que la persona, donde tiene cierto bloqueo, lo que necesita, y no suele fallar, ¿eh? Es muy interesante. Bueno, ¿qué has visto? Porque no, bueno, mira, se me ha ido directamente a la pierna derecha. ¿Sí? Sí. Y tiene que ver con la parte masculina, tiene que ver con la ejecución de tu manifestación, de tus proyectos y tus cosas. Como hay algo ahí que había que desbloquear, ¿eh? Y luego la parte del jara también. Segundo chakra, he notado ahí como que había que mover algo, y el corazón. Y luego he sentido como que había que conectar el corazón más con la parte espiritual, fíjate. Es como, esto sucede a mucha gente, que están en ese tránsito, en esa alquimia, de ir todavía más a la fuente divina, ¿no? Y el corazón es el medio para ir ahí, porque el corazón es un portal, ¿no? Entonces he sentido esto, ¿no? Como conectarte ahí. Bueno, me lo haré mirar, como dicen los... Bueno, ya, a ver, ya me contarás, porque esto siempre se lo digo a la gente, después de los talleres, les digo, porque cuentan muchas experiencias muy bonitas, les digo, mira, la sesión no ha terminado aquí, empieza aquí. Porque ahí ya se han desbloqueado ciertas cosas y empiezan a pasar cosas. Y luego hay gente que me cuenta meses después, no veas después de tu sesión las cosas que me han pasado en mi vida. No, a mí no me gustaría dar espacio al oscuro en este programa, ¿no? Pero sí te voy a pedir que, porque hay mucha gente que padece adicciones, ¿no? Yo no sé, una adicción en tu cosmovisión, ¿qué es una adicción? Bueno, pues digamos que una adicción es... Pregunta difícil, perdona. Sí, bueno, es algo que una persona necesita, hay una necesidad, una pulsión, de que si no hago esto, a lo mejor todos los días o constantemente, me falta la vida. Por ejemplo, beberse un vaso de vino. Ver el telediario. No pasa nada, pero uno detrás de otro ya es un problema. Tabaco. O el tabaco, ¿no? Claro, o las drogas. Entonces, desde mi punto de vista, desde el punto de vista espiritual, con las adicciones se abren portales. Hay entidades que se están alimentando de la energía de la persona a través de esa adicción. Pues qué miedo, tío. Puede dar miedo. Bueno, yo es que hablo así de claro. Psíquicas. Psíquicas, sí. Y entonces, pero son partes de uno. Porque se alimentan de energía. Partes de uno. Bueno, pueden ser parte de uno, pueden ser parte del inconsciente colectivo, pueden ser muchas cosas, ¿eh? Entonces se están alimentando de ti. Tú le estás dando vida a eso. Por eso es tan difícil desengancharse. Pues eso es esa cosa horrible de los egregores y todo eso, ¿no? Bueno, esto como hablemos de eso No nos metemos ahí. No vamos a meternos ahí. Yo lo llamo demonios. Bueno. Me parece más tradicional. Son entidades. Que tenemos todos. Vale, pues son entidades que uno tiene que estar vigilante. Por ejemplo, el estar enganchado, un tipo de adicción es enganche a las emociones negativas, ¿eh? Hay gente que tiene, su adicción es la rabia. Están siempre, por cualquier cosa se enfadan. Eso es una adicción. Y hay entidades que se están alimentando de esa persona gracias a eso. Sí, o que mandan a través de los intrusivos, se produce una retroalimentación. Claro, se produce una reacción en cadena. Por esto de los campos mórficos, ¿no? Pero esto como los jeans, entonces, como los... Algo así. ¿Qué es un yin para que la gente...? Bueno, pues son estas entidades que ya nos metemos en un terreno pantanoso. Vale. No, lo que te iba a pedir es sí, que sí. para que toques, porque luego este programa se revés, se puede cortar un trozo, etcétera, ¿no? Algo para la gente que pueda padecer adicciones. Sí, pues mira, ahí voy a tocar... no tiene por qué ser un exorcismo exactamente, pero... Bueno, he tenido, muchas veces he tenido, si os cuento, he tenido experiencias de exorcismo, ¿eh? ¿Sí? Tocando, ¿Cómo nos las cuentas? Como por ejemplo, bueno, me acuerdo una vez en Valencia, en un taller hace ya 7 años, y había un grupo de 15 personas, estuve haciendo un taller, y la chica que había delante mía, bueno, todo el mundo estaba con los ojos cerrados, menos mal, de repente se puso a 4 patas y empezó a moverse como la niña del exorcista, así. Digo, ostras, y yo estaba rezando para que nadie abriera el ojo. Digo, como alguien abra el ojo, sale todo el mundo corriendo. Se produce una desbandada. Y más ocasiones que he tenido experiencias así, que me han dicho las personas, oye, es que me has hecho un exorcismo. Digo, mira, no lo he hecho yo. Porque yo tengo que dejar muy claro que cuando yo hago esto,
desaparece mi personaje. Yo soy un canal puro y es... Intenta ser un canal puro, ¿no? No, yo desaparezco, es que no me entrometo, ni quiero ser ni el que sana ni nada, sino dejo que lo más sutil pase a través de mí para ayudar a cada persona. Vale. Y no soy ni siquiera yo el que ayuda, ¿eh? Pues quien quiera que lo entienda como un exorcismo, que no muchos querrán, y quien quiera que lo entienda como una manera de eliminar toxinas, de purificar, ¿no? Es que Algo sirve para todo eso. Bien. Sí, sí. Este es una escala que sirve para eso. Bueno, la voy a tocar y ahora ya hablamos. Se llama Hiyas. Tenía la sensación de seguridad más, ¿no? Sí, Como de seguridad. Bueno, puede ser porque esta escala se llama Hiyas, influye en el sistema urogenital y sirve para la eliminación de toxinas, fluidos de los líquidos y bueno, puede ser como yo pienso que es que está relacionado con el chakra número 2, que también tiene que ver con el poder, ¿no? El poder personal, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso con las enfermedades del alma, adicciones? O sea, actúa a diversos niveles. Claro, es que actúa a diferentes niveles, claro. Claro, como elimina las toxinas, elimina las impurezas, hace una purificación. De esto se trata, ¿no? Pero la toxina sería la última manifestación de ese otro proceso. Claro. No, es que todo está interconectado. Mira, en esta sociedad tenemos el problema de que estamos identificados con la mente lógica. Y esto crea una separación. Esto hace que no veamos las cosas unificadas. Vemos las cosas, esto separado del otro, del otro, del otro. Y pensamos que no tiene nada que ver una cosa con otra. De hecho, la medicina oficial pues hace esto, ve el cuerpo nada más. Y de hecho los médicos se especializan no ya solo en todo el cuerpo, sino, por ejemplo, solo en los pies, solo en el corazón. Y esto, de mi punto de vista, es un error. Antiguamente no se veía así. De hecho, los hakim, que eran los médicos antiguos, y los médicos sufís, pues eran polímatas. Dominaban un montón de disciplinas diferentes. Muchos de ellos eran músicos, muchos, aparte, dominaban el tratamiento con las hierbas medicinales, la alquimia espagírica, incluso miraban los astros porque veían que el ser humano estaba conectado con todo el universo. Y te hacían el diagnóstico viendo también cómo ciertos planetas estaban influyendo en ti. O sea, era un todo. Y ahora eso se nos ha olvidado. Esto es una herencia griega, ¿no? También. Sí, claro. Caldea, por supuesto.
Entonces hay tanto ahí, tanta sabiduría que se ha dejado atrás y hay que rescatar. Es muy importante. Te voy a pedir, para irnos despidiendo, ¿no? Sí. Pero que toquemos algo hacia arriba, de algún modo, ¿no? Vale. Como un tránsito a la luz, a ver qué se te ocurre, qué escala. Vale. Okay. Sí, voy a tocar algo con Ney. Hermoso. Es Isfahán. ¿Qué efectos tiene este? Pues mira, Isfahán fortalece las habilidades personales, da seguridad en uno mismo. Y bueno, para mí es la característica principal, ¿no? Da como una fuerza, ¿no? Estimula la inteligencia también. Y hay una cosa que se olvidó antes, que es contar en la simbología que tiene Ney en el sufismo, que para mí es muy importante, que es la clave. Y es la clave de lo que se supone que tiene que hacer un músico sufí. Porque el Ney es considerado símbolo del ser humano perfecto. ¿Por qué? Porque es, bueno, pues es algo que nace de la tierra, igual que el ser humano, crece buscando la luz, igual que el ser humano, y llega un momento donde se le corta ese origen, que es símbolo de la separación, porque vivimos en un estado de separación. Por esto que he dicho antes, ¿no? Vivimos en la mente lógica donde no estamos percibiendo toda la realidad, toda esta conexión, toda esta unidad. Pues por eso cortan a Ney como símbolo de esta separación y le vacían de los 7 nudos, que son los nudos del ego, simbolizan los nudos del ego. Cuando la caña está vaciada de los 7 nudos del ego, se convierte en un canal puro, que cuando el músico infinito le da su aliento, empieza a vibrar, a cobrar vida. Y a través de esa vibración surge una música divina que contagia a todo lo que hay a su alrededor. Y por eso los derviches empiezan a girar, cómo giran los átomos, cómo giran los planetas, cómo giran las galaxias. Entonces, el músico sufí tiene que ser como el Ney, vaciarse totalmente para que el aliento divino venga a través de él, para traer toda esa información de unidad. Por eso, bueno, es que la gente no sabe, pero los derviches cuando giran, esa ropa que llevan significa la mortaja. Son como personas son personajes que han muerto a esta realidad para nacer a otra más elevada. Esto es muy interesante. Por eso el lema del sufismo del faná, claro, hay que morir antes de morir. Sí. Es como decir, trasciendo esta realidad para vivir en otra realidad diferente.
otra vez más el mensaje de Jesús. Hay que nacer de nuevo del agua del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Yo es que lo conecto eso, ¿no? Maestro Jesús, para ti. Total. Por eso, claro, me estaba acordando de Rumi, acabando, podemos hablar con un poco de poesía sufí, quizás. Claro. Rumi cuando dice, escucha el lamento, ¿no?, del cañaveral que ha sido arrancado de la tierra, ¿no? Es que hay el un lamento es porque ya no está en la unidad, entonces... Totalmente. Bueno, el primer poema de Rumi, Eso del es Masnavi, Masnavi. Está dedicado a la caña. Y habla de esto, ¿no?, de cómo la caña está cantando un lamento porque está diciendo que está separada de su origen. Y cualquiera que siente que está separado de su origen empieza a llorar, se emociona porque siente que quiere volver a su hogar, ¿no? Y entonces es el mensaje que está dando el Ney constantemente, ¿no? Y además habla de que el mensaje, la voz del Ney no es aire, es fuego, que es el fuego que fermenta el vino, es el fermento del amor, y que la vida no merece la pena sin ese fuego del corazón. Es muy bonito. Muy bonito. Muchas de estas sabidurías, anécdotas, están en tu libro, El artista infinito. Sí, ¿no? sí. ¿Cuál es el subtítulo del artista infinito? Es la música como un camino para la unidad. Sí, es que es esto. Es un peregrinaje tuyo. Totalmente. De algún modo también se puede escuchar música en él, ¿no? Sí. Y recoge un poco estas sabidurías, ¿no? Es un libro interactivo, tiene muchos QRs con enlace a vídeos míos, a música mía. También si hay algún artículo interesante, bueno, hay muchos artículos interesantes y están enlazados, ¿no? Donde, bueno, pues hay investigaciones en relación con todo esto, ¿no? Con la música y la espiritualidad. Es que es tremendo lo que... es muy vasto todo el panorama que hay ahí y muy interesante, ¿no? Aquí estamos contigo. Voy a dar las gracias, como siempre, a Televisión Consciente por este programa y me gustaría acabar con un pequeño poema de Rumi. Tú puedes rematarlo con otro, hacemos una competición. Claro, si claro. Dice, ven, quien quiera que seas, ven, infiel, religioso, científico o pagano, poco importa. Nuestra caravana no es la de la desilusión, nuestra caravana es la de la esperanza. Aunque hayas roto 1000 veces tus promesas, a pesar de todo, ven. Pues yo lo voy a rematar con una cita de Hazrat Inayat Khan, bueno, que a mí me encanta. Recomiendo un libro a todo el mundo, un libro de Hazrat Inayat Khan que se llama La música de la vida. Buah, yo cuando lo leí me quedé impactado porque ahí se contempla, bueno, es muy paralelo a mi libro, se contempla un camino de la música para conectar con Dios. De hecho, llega a decir, la música es el camino más directo para llegar a Dios. Fíjate, llega a decir eso. Y no tiene desperdicio ni una línea, ¿no? Y mirad lo que dice. Una de las cosas que dice es, la música es un camino hacia la meditación y la contemplación, una puerta hacia la comprensión de lo eterno y lo efímero. Ahí lo dejamos. Ahí está. ¿Quieres saber por qué mecanismos y frecuencias el sonido puede sanar? ¿Quieres saber cómo las civilizaciones antiguas empleaban el sonido para curar y conectar con el espíritu o qué frecuencias mitigan el estrés? Descubre el curso completo de Anatomía del Sonido en Televisión Consciente, donde exploramos en profundidad la anatomía del sonido con una perspectiva científica e histórica. Conocimientos críticos para lograr el equilibrio emocional. Aprenderás la relación entre la música y las matemáticas, el poder de la voz humana, la geometría del sonido y mucho más. También encontrarás la segunda parte de este documental en televisiónconsciente.com.